Rosa Brown nació en 1940 en un pequeño pueblo segregado en el sur profundo de Estados Unidos, un lugar donde el racismo estaba profundamente arraigado y donde la discriminación racial era una parte omnipresente de la vida diaria. Sus padres, ambos maestros de escuela, fueron personas educadas y conscientes de la importancia de la educación como una herramienta para la liberación. En un tiempo en que a los niños negros se les negaba el acceso a la educación de calidad, ellos hicieron todo lo posible para que Rosa y sus hermanos recibieran la mejor educación posible. Desde temprana edad, Rosa demostró una inteligencia y una curiosidad excepcionales. Sus padres le inculcaron valores de justicia, igualdad y dignidad, valores que llevaría consigo durante toda su vida. La pequeña Rosa se destacaba en la escuela, siempre ocupando los primeros lugares de la clase, a pesar de las barreras que la sociedad le imponía. Sin embargo, su éxito académico no la protegió del racismo cotidiano. La comunidad negra en la que creció Rosa era unida y resiliente. En medio de las adversidades, las familias se apoyaban mutuamente, compartiendo recursos y ofreciendo consuelo en tiempos difíciles. Rosa aprendió de sus mayores a nunca perder la dignidad, incluso cuando era tratada como ciudadana de segunda clase. Desde niña, observó a su madre y a otras mujeres de la comunidad organizar reuniones para discutir cómo mejorar la vida de su gente. Estas experiencias tempranas moldearon su visión del mundo y la convencieron de que la acción colectiva era la clave para lograr el cambio. En la década de 1950, cuando Rosa era adolescente, la segregación racial era la ley del país. Los autobuses, las escuelas, los baños y las fuentes de agua estaban separados para blancos y negros. Esta realidad asfixiante despertó en Rosa una profunda inquietud. Sabía que el sistema era injusto y que debía hacer algo para cambiarlo, pero también comprendía los riesgos de enfrentarse abiertamente al poder establecido. Durante esos años, Rosa comenzó a seguir de cerca el movimiento por los derechos civiles. Se inspiró en figuras como Martin Luther King Jr., quien abogaba por la resistencia no violenta como un medio para lograr la igualdad. Rosa asistía a las reuniones secretas de la NAACP, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, y participaba en discusiones sobre cómo desafiar las leyes injustas que mantenían a los afroamericanos en una posición de inferioridad. A principios de los años 60, Rosa decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su gente sufría. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida, mudarse al norte para asistir a la universidad y unirse al movimiento por los derechos civiles. Aunque dejar su hogar fue una decisión difícil, Rosa estaba determinada a obtener una educación superior y a luchar por la igualdad y la justicia. En la universidad, Rosa se unió a varios grupos activistas y rápidamente se convirtió en una líder dentro de ellos. Participó en protestas, marchas y sentadas, desafiando las leyes segregacionistas y arriesgando su seguridad personal en el proceso. Uno de los momentos más significativos de su vida fue cuando marchó en Selma, Alabama, en 1965, junto a miles de otros activistas para exigir el derecho al voto para los afroamericanos. Fue un evento brutal, con la policía atacando a los manifestantes pacíficos, pero también fue un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles. Rosa se destacó no solo por su coraje, sino también por su capacidad para organizar y movilizar a otros. Comprendía que la clave para el éxito del movimiento era la unidad y la perseverancia. A lo largo de los años, Rosa desempeñó un papel crucial en varias campañas de registro de votantes, ayudando a miles de afroamericanos a registrarse para votar y a hacer valer su voz en las urnas. Sin embargo, la lucha no fue fácil. Rosa enfrentó amenazas, acoso y violencia, tanto de individuos racistas como de las autoridades. A pesar de estos desafíos, nunca se dejó intimidar. La injusticia que presenció y experimentó solo fortaleció su determinación. Sabía que la lucha por la igualdad requería sacrificios, y estaba dispuesta a hacerlos. Fue durante este tiempo que Rosa conoció a su futuro esposo, Charles Brown, un compañero activista que compartía su pasión por la justicia social. Juntos, se convirtieron en una pareja poderosa dentro del movimiento.
Se apoyaban mutuamente en sus esfuerzos y juntos criaron a su único hijo, David. Desde temprana edad, David fue testigo de las actividades de sus padres y se inspiró en su dedicación a la causa de los derechos civiles. David Brown creció en un hogar donde la lucha por la justicia y la igualdad no era solo un tema de conversación, sino una forma de vida. Desde niño, asistió a manifestaciones y reuniones comunitarias con sus padres, observando cómo trabajaban incansablemente para mejorar las condiciones de su gente. Estos primeros años moldearon profundamente su carácter y su visión del mundo. A medida que David crecía, se dio cuenta de que su destino también estaba ligado a la lucha por los derechos civiles. Era un joven brillante, con una mente aguda y un fuerte sentido de la justicia, cualidades que heredó de su madre. Rosa y Charles se aseguraron de que su hijo recibiera una educación excelente, enviándolo a las mejores escuelas posibles. Querían que David estuviera bien preparado para enfrentar los desafíos del mundo y para continuar el legado de lucha de su familia. David decidió seguir una carrera en el servicio público, convencido de que desde las estructuras de poder podría promover un cambio real. Después de graduarse con honores de la universidad, comenzó a trabajar en el gobierno local, ascendiendo rápidamente gracias a su inteligencia, su ética de trabajo y su capacidad para construir consenso. Su compromiso con la justicia social lo llevó a postularse para el Senado, donde ganó con una plataforma centrada en los derechos civiles, la igualdad y la reforma del sistema de justicia penal. Como senador, David se convirtió en una figura influyente en la política nacional. Era conocido por su postura firme contra la injusticia y por su disposición a desafiar el status quo. Trabajó incansablemente para aprobar leyes que protegieran los derechos de las minorías, promovieran la igualdad de oportunidades y reformaran las prácticas policiales. Aunque enfrentó resistencia, su determinación y su habilidad para construir alianzas lo convirtieron en un legislador eficaz. El ascenso de David no fue fácil. Al igual que su madre, tuvo que enfrentar el racismo y la discriminación, incluso en los pasillos del poder. Sin embargo, siempre recordaba las enseñanzas de Rosa, la importancia de mantenerse firme, de no dejarse llevar por el odio y de luchar siempre por lo correcto. Estos principios lo guiaron en cada decisión que tomó, y lo ayudaron a ganar el respeto tanto de sus aliados como de sus adversarios. A lo largo de su carrera, David nunca olvidó las raíces de su lucha. Continuamente buscaba maneras de retribuir a su comunidad y de honrar el legado de sus padres. Fue así como comenzó a desarrollar la idea de un programa comunitario que llevaría el nombre de su madre, un proyecto que finalmente se materializaría después del incidente con la policía. La fatídica tarde en la que Rosa Brown fue detenida por los oficiales Tom Harris y Jake Miller comenzó como cualquier otro día. Había terminado su compra semanal en el supermercado y se dirigía a casa, pensando en la cena que prepararía esa noche. A sus 75 años, Rosa seguía siendo una mujer independiente y activa, que disfrutaba de las pequeñas rutinas de la vida diaria. Sin embargo, ese día, una simple parada de tráfico se convertiría en una pesadilla que reviviría viejas heridas y pondría a prueba su espíritu. Cuando los oficiales encendieron las luces de su patrulla y sonaron la sirena, Rosa supo que algo no andaba bien. Aunque había pasado por innumerables controles de tráfico a lo largo de su vida, siempre había una sensación de inquietud cuando la policía se acercaba, especialmente en el sur profundo, donde las tensiones raciales seguían siendo palpables. Los oficiales Harris y Miller, que habían crecido en un entorno donde el racismo era la norma, no vieron a Rosa como una persona digna de respeto. Para ellos, ella era solo una anciana negra más, alguien a quien podían intimidar y ridiculizar sin temor a repercusiones. Harris, el mayor de los dos, tenía una larga historia de comportamiento racista. Su familia había estado en la fuerza policial durante generaciones, y él veía su trabajo no solo como una forma de hacer cumplir la ley, sino como un medio para mantener el viejo orden racias. Miller, por su parte, era más joven y menos experimentado, pero había adoptado las actitudes de su mentor. Era un hombre con un pasado problemático, que veía en la policía una forma de ejercer el poder que nunca tuvo en su juventud.
Admiraba a Harris y seguía su ejemplo en todo, incluyendo su desprecio por las personas negras. Cuando los oficiales se acercaron al vehículo de Rosa, sus intenciones estaban claras desde el principio. No había ninguna razón legítima para detenerla, y sus comentarios burlones no eran más que un reflejo de su deseo de humillarla. Sin embargo, lo que no sabían era que Rosa no era una mujer cualquiera. Era alguien que había pasado su vida luchando contra la injusticia, y aunque estaba cansada, no estaba dispuesta a aceptar el maltrato sin más. El registro del vehículo fue una farsa. Los oficiales sabían que no encontrarían nada, pero continuaron con la inspección solo para prolongar la humillación. La paciencia de Rosa se estaba agotando, pero se recordó a sí misma las enseñanzas de su hijo David: mantener la calma, no dejarse llevar por la ira, y sobre todo, no ceder a la provocación. Sin embargo, cuando el joven oficial arrojó la barra de pan, y ella tropezó al intentar atraparla, su cuerpo, que ya no tenía la agilidad de la juventud, no pudo evitar la caída. El dolor fue intenso, pero más que el dolor físico, lo que más hirió a Rosa fue la indiferencia de los oficiales. En lugar de ayudarla, la rodearon con burla, disfrutando de su sufrimiento. Para Rosa, este momento encapsulaba todas las injusticias que había sufrido y presenciado a lo largo de su vida. Pero, fiel a su carácter, no se permitió sucumbir a la desesperación. Sabía que tenía un recurso que muchos otros en su situación no tenían: un hijo poderoso y comprometido, que no dudaría en defenderla. Después de la caída, Rosa se levantó lentamente, apoyándose en el auto mientras contenía las lágrimas. Sabía que no podía permitir que los oficiales vieran su vulnerabilidad. Cuando se sentó de nuevo en el auto, cerró las puertas con firmeza y sacó su teléfono. Las manos le temblaban mientras marcaba el número de su hijo, pero su voz se mantuvo firme cuando él contestó. David estaba en su oficina, preparando un discurso sobre la reforma del sistema de justicia penal, cuando recibió la llamada de su madre. Al escuchar la angustia en su voz, supo de inmediato que algo andaba mal. Rosa rara vez pedía ayuda, y cuando lo hacía, era porque la situación era grave. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó David, tratando de mantener la calma mientras su mente comenzaba a evaluar las posibles acciones que debía tomar. Rosa le explicó brevemente lo que había sucedido, mencionando que los oficiales seguían riéndose y bebiendo refrescos cerca de su auto. David sintió una ola de ira, pero la controló. Sabía que en momentos como ese, la cabeza fría era su mejor aliada. «Quédate en el auto, mamá. Voy a hacer unas llamadas». «No te muevas de allí», le dijo David con un tono que mezclaba autoridad y preocupación. Rosa sintió, aunque sabía que él no podía verla, y colgó el teléfono, confiando en que su hijo manejaría la situación. David llamó primero a Kevin Callig, un abogado y colaborador cercano que había trabajado con él en varios casos de discriminación racial. Kevin era un hombre de confianza, conocido por su habilidad para manejar situaciones delicadas con firmeza y diplomacia. Le explicó rápidamente lo que había sucedido y le pidió que fuera al lugar de inmediato para asegurarse de que su madre estuviera bien y para documentar cualquier mala conducta de los oficiales. Después de hablar con Kevin, David hizo otra llamada, esta vez a un contacto dentro del Departamento de Justicia, alguien con suficiente influencia para asegurar que la situación se tomara en serio desde el principio. David sabía que la justicia no siempre llegaba a tiempo, especialmente cuando las víctimas eran personas negras, pero también sabía cómo navegar en los corredores del poder para asegurarse de que este no fuera el caso de su madre. Mientras tanto, Rosa esperaba en el auto, observando a los oficiales por el espejo retrovisor. Recordaba los consejos de David de mantener la calma, pero no podía evitar que su mente volviera a los años de lucha, a las marchas, a las reuniones clandestinas, a todas las veces que había visto a su gente ser maltratada y humillada. Sabía que este incidente no era diferente de tantos otros que habían ocurrido antes, pero también sabía que, esta vez, la justicia estaría de su lado. Los minutos pasaron lentamente hasta que finalmente una camioneta negra se detuvo detrás de su auto. Kevin Callig,
Un hombre de mediana edad con un porte elegante, salió del vehículo y se dirigió hacia Rosa con una expresión de calma y determinación. Rosa bajó la ventanilla cuando él se acercó. Señora Brown, soy Kevin Callig. David me envió para asegurarme de que esté bien, dijo con una voz tranquilizadora. Rosa sintiendo un alivio que no había sentido desde que comenzó el encuentro con los oficiales. Kevin le estrechó la mano y luego se volvió hacia los oficiales, que aún no se habían percatado de su presencia. Kevin caminó con paso decidido hacia los oficiales, quienes se encontraban desprevenidos, conversando y riendo entre ellos. Al notar la presencia de Kevin, se pusieron en alerta, pero sus rostros mostraban más curiosidad que preocupación. Buenas tardes, oficiales, comenzó Kevin con un tono educado pero firme. Soy Kevin Callig, abogado y representante de la señora Rosa Brown. Estoy aquí en nombre de su hijo, el senador David Brown, para asegurarme de que su madre esté siendo tratada con el respeto que merece. La mención del nombre de David Brown hizo que los oficiales intercambiaran miradas incómodas. Harris, tratando de mantener su compostura, dio un paso adelante. ¿Y quién es usted para venir aquí a meterse en nuestros asuntos?, preguntó con un tono desafiante. Kevin no se dejó intimidar. Como ya mencioné, soy el abogado de la señora Brown. Entiendo que la han detenido por una supuesta infracción de tráfico, pero me preocupa el trato que ha recibido desde entonces. Me gustaría saber en qué se basan para justificar la búsqueda en su vehículo y, más importante, por qué han actuado de manera tan irrespetuosa hacia ella. Harris sintió que la situación se le escapaba de las manos. Estaba acostumbrado a ejercer su autoridad sin cuestionamientos, especialmente sobre personas negras, pero ahora estaba siendo confrontado por alguien que no solo conocía la ley, sino que tenía el respaldo de un senador. Mientras tanto, Miller comenzaba a sentir una creciente ansiedad. Su admiración por Harris se tambaleaba al ver que su mentor no tenía respuestas convincentes. Esto es solo un control de rutina, respondió Harris con menos convicción de la que pretendía. No hemos hecho nada fuera de lo ordinario. De verdad, replicó Kevin, sacando su teléfono y marcando un número. Si eso es cierto, entonces no tendrán problema en que llame a las autoridades locales para que revisen el incidente, ¿verdad? Estoy seguro de que los vídeos de sus cámaras corporales confirmarán su versión de los hechos. En ese momento, una segunda camioneta negra se detuvo detrás de la de Kevin. De ella salió David Brown, vestido con un traje hecho a medida que acentuaba su presencia imponente. Al verlo, los oficiales palidecieron aún más. Reconocieron de inmediato al senador, cuya fama como defensor implacable de la justicia era bien conocida. David se acercó a su madre primero, asegurándose de que estaba bien, antes de dirigirse a los oficiales. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y severidad. Oficiales, comenzó con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad, creo que necesitamos tener una conversación sobre cómo trataron a mi madre. Harris y Miller intentaron justificar su comportamiento, pero David no estaba interesado en excusas. Sabía que las acciones de los oficiales no solo habían sido inapropiadas, sino que también eran parte de un patrón más amplio de discriminación racial que había luchado por erradicar durante toda su carrera. Con cada palabra que pronunciaba, David dejaba claro que no permitiría que este incidente quedara sin consecuencias. Ustedes la humillaron, la hicieron caer y luego la ignoraron cuando estaba herida, continuó David. Eso es inaceptable, y voy a asegurarme de que ambos sean responsables de sus acciones. Harris, que hasta ese momento había creído estar en control de la situación, comenzó a sentir el peso de las repercusiones que se avecinaban. La realidad de que estaba siendo confrontado por un senador lo golpeó con fuerza, y comprendió que ya no podía esconderse detrás de su insignia. Después del enfrentamiento, Kevin Callig se quedó para asegurar que todo el incidente fuera debidamente documentado. Se tomó nota de los nombres y rangos de los oficiales, y se solicitó una copia de las grabaciones de las cámaras corporales.
David acompañó a su madre a su vehículo y la ayudó a subir a la camioneta con cuidado, asegurándose de que estuviera cómoda. Mientras se alejaban del lugar, Rosa miró por última vez a los oficiales, quienes ahora estaban visiblemente incómodos, conscientes de las consecuencias que probablemente enfrentarían. Rosa, aunque aliviada de haber salido ilesa, sabía que este solo era el comienzo de un proceso que expondría la injusticia que había sufrido. David llevó a su madre a su casa, asegurándose de que recibiera atención médica para las heridas sufridas durante la caída. Aunque Rosa intentó restarle importancia, David insistió en que era necesario documentar todo lo que había sucedido, tanto para su bienestar como para el caso que planeaban construir contra los oficiales. Mientras Rosa descansaba, David hizo varias llamadas. Sabía que este incidente tenía el potencial de ser un caso ejemplar, uno que pudiera usarse para impulsar reformas más amplias en el sistema de justicia. El abuso de poder por parte de los oficiales de policía no era un fenómeno nuevo, pero la visibilidad del caso de Rosa, dada su conexión con un senador, podría atraer la atención pública y obligar a las autoridades a tomar medidas. La noticia del incidente se difundió rápidamente. Los medios locales y nacionales recogieron la historia, y pronto se convirtió en un tema de debate público. La imagen de Rosa, una anciana que había dedicado su vida a la lucha por los derechos civiles, siendo maltratada por oficiales de policía racistas, resonó profundamente en la sociedad. Las organizaciones de derechos civiles, que habían trabajado con David en el pasado, se unieron para condenar el incidente y exigir justicia. El Departamento de Policía, bajo una creciente presión pública, no tuvo más remedio que suspender a los oficiales Harris y Miller mientras se llevaba a cabo una investigación interna. El jefe de policía, consciente del escándalo que el caso estaba generando, prometió una investigación exhaustiva y transparencia en el proceso. Sin embargo, David sabía que no podía confiar en las promesas vacías de la policía. Necesitaba asegurarse de que la justicia se hiciera, y para eso, estaba dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. La investigación interna del Departamento de Policía reveló lo que muchos en la comunidad afroamericana ya sabían: los oficiales Harris y Miller tenían un largo historial de mala conducta. Decenas de testimonios salieron a la luz, detallando años de acoso, intimidación y discriminación racias. Los residentes negros de la ciudad habían vivido bajo el temor constante de encuentros con estos oficiales, sabiendo que cualquier interacción podría volverse peligrosa. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia en profundidad, destacando no solo el caso de Rosa Brown, sino también el patrón más amplio de abuso dentro del Departamento de Policía. Se realizaron entrevistas con miembros de la comunidad que compartieron sus propias experiencias con Harris y Miller, pintando un cuadro sombrío de un departamento que había permitido que el racismo floreciera sin control. Las audiencias disciplinarias para Harris y Miller fueron un evento muy esperado. La sala estaba llena de funcionarios locales, representantes de la comunidad y periodistas, todos ansiosos por ver cómo se desarrollaría el caso. Harris, que durante años había disfrutado de un sentido de poder y autoridad, ahora se encontraba en la posición de tener que defender sus acciones. Durante la audiencia, Harris intentó justificar su comportamiento, alegando que había actuado de acuerdo con el protocolo y que la situación con Rosa Brown había sido malinterpretada. Sin embargo, los testimonios y las pruebas en su contra eran abrumadores. Los vídeos de las cámaras corporales, que mostraban el desprecio con el que habían tratado a Rosa, fueron especialmente condenatorios. Miller, por otro lado, adoptó una postura diferente. A lo largo de la audiencia, parecía visiblemente afectado por la situación. En su testimonio, expresó arrepentimiento por sus acciones, pero también dejó entrever un resentimiento por ser considerado responsable. A pesar de su intento de mostrar remordimiento, las pruebas en su contra eran innegables. El panel disciplinario, compuesto por altos funcionarios del Departamento de Policía y representantes de la comunidad, deliberó durante varias horas antes de emitir su veredicto. La decisión fue unánime: Harris y Miller fueron declarados culpables de mala conducta grave, abuso de poder y violación de los derechos civiles.
Como resultado, ambos fueron despedidos inmediatamente de la fuerza policial, y se recomendó la revocación de sus certificaciones policiales, lo que efectivamente puso fin a sus carreras en las fuerzas del orden. El fallo fue recibido con una mezcla de alivio y satisfacción en la comunidad negra. Para muchos, era una victoria largamente esperada, un ejemplo de que la justicia podía prevalecer incluso en un sistema que a menudo parecía diseñado para proteger a los poderosos. Sin embargo, también era un recordatorio de lo lejos que aún quedaba por recorrer en la lucha por la igualdad y la justicia. Harris y Miller enfrentaron duras consecuencias más allá de la pérdida de sus trabajos. Sus nombres y rostros fueron difundidos ampliamente en los medios de comunicación, convirtiéndolos en parias en su comunidad. En cuestión de días, antiguos colegas se distanciaron de ellos, y viejos amigos les dieron la espalda. Los dos hombres, que alguna vez habían disfrutado de posiciones de poder y respeto, ahora se encontraban aislados, con sus reputaciones destrozadas. Harris, en particular, luchó por adaptarse a su nueva realidad. El hombre que una vez había dominado a los demás con su autoridad ahora se encontraba luchando por mantener incluso una apariencia de su vida anterior. Sin poder encontrar trabajo en las fuerzas del orden, se vio obligado a asumir una serie de trabajos serviles para llegar a fin de mes. La pérdida de estatus y respeto fue un recordatorio diario de su caída en desgracia. Miller, aunque más joven, no tuvo mejor suerte. Con pocas habilidades más allá de la labor policial, pasó de un trabajo a otro sin poder encontrar un empleo estable. El costo emocional de sus acciones y sus repercusiones pesaron mucho sobre él, llevándolo a una espiral de depresión e ira. Sin el apoyo de Harris, a quien había idolatrado durante años, Miller se encontró perdido, sin saber cómo reconstruir su vida. La comunidad, por su parte, comenzó a sanar. El caso de Rosa Brown y la caída de Harris y Miller sirvieron como un catalizador para un cambio más amplio dentro del departamento de policía. Se implementaron nuevas políticas y programas de capacitación para abordar los problemas sistémicos que habían permitido que la mala conducta de los oficiales floreciera durante tanto tiempo. Aunque el cambio no fue inmediato, había un sentido renovado de esperanza y determinación entre los residentes de la ciudad. Después del incidente, David Brown no perdió tiempo en seguir adelante con sus planes para honrar el legado de su madre. Inspirado por su fortaleza y determinación, comenzó a desarrollar un programa comunitario que llevaría el nombre de Rosa Brown, con el objetivo de promover el respeto, la igualdad y la educación en la comunidad. El programa, que se lanzó oficialmente un año después del incidente, ofrecía talleres sobre derechos civiles, formación en liderazgo para jóvenes y actividades comunitarias que buscaban unir a las personas de diferentes orígenes. David estaba decidido a crear un espacio donde la próxima generación pudiera aprender sobre la importancia de la justicia social y cómo luchar por ella de manera efectiva. Rosa, aunque al principio reacia a ser el centro de atención, se sintió profundamente conmovida por el proyecto de su hijo. Participó activamente en las actividades del programa, compartiendo su historia y sus experiencias con los jóvenes que asistían a los talleres. Para Rosa, el programa no solo era un tributo a su vida de lucha, sino también una oportunidad para asegurarse de que las futuras generaciones continuaran el trabajo que ella y tantos otros habían comenzado. El impacto del programa se sintió rápidamente en la comunidad. Los jóvenes que participaron en él encontraron un sentido de propósito y dirección, inspirados por la historia de Rosa y guiados por el liderazgo de David. Con el tiempo, el programa se expandió a otras ciudades, convirtiéndose en un modelo para iniciativas similares en todo el país. Para David, el éxito del programa fue la culminación de años de trabajo y dedicación. Aunque siempre había estado comprometido con la justicia social, el incidente con su madre lo había llevado a un nuevo nivel de determinación. Sabía que el camino hacia la igualdad era largo y arduo, pero también sabía que con el apoyo de su comunidad y la guía de su madre, cualquier obstáculo podía ser superado. En los años que siguieron, Rosa y David continuaron trabajando juntos, fortaleciendo el programa y abogando por la justicia en todos los aspectos de sus vidas. La historia de Rosa,
desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo segregado hasta su papel como una figura central en la lucha por los derechos civiles, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para muchos. La historia de Rosa Brown y su hijo, el senador David Brown, no se trata solo de un incidente con oficiales irrespetuosos. Es un testimonio del poder de la familia, de la importancia de defender lo que es correcto y del impacto que una persona puede tener para hacer del mundo un lugar mejor. A lo largo de sus vidas, Rosa y David demostraron que la justicia no es algo que se concede fácilmente, sino algo por lo que se debe luchar con determinación y coraje. Aunque el camino fue largo y estuvo lleno de desafíos, la resiliencia de Rosa y la dedicación de David a la causa de la justicia hicieron posible un cambio real. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y que, con esfuerzo y unidad, se puede construir un futuro más justo y equitativo para todos. El legado de Rosa Brown vive no solo en las vidas que tocó directamente, sino también en el espíritu de lucha que inspiró en su hijo y en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla o escuchar su historia. Como comunidad, como país, y como seres humanos, debemos seguir el ejemplo de Rosa y David, y nunca dejar de luchar por un mundo donde todos sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen.